pues. Vamos a empezar esta transmisión en unos breves minutos. Bueno, parece que ya estamos empezando al aire. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos a todo lo que alguien pueda estarnos viendo. Vamos a empezar la transmisión de este día y mucho agradecemos a los que nos hacen favor de acompañarnos en estos programas del Atrio. Y más que acompañarnos en los programas, pues a los que se toman de alguna manera en serio este tiempo de Cuaresma con algunos de sus buenos propósitos, con todo lo que la Iglesia nos proporciona, pues de alguna manera para poder vivir este tiempo de una manera más acercados a Dios. El día de hoy pues tenemos preparado para ustedes o tenemos pensado un tema interesante. Como interesantes son todos o interesantes lo hacen ustedes, sobre todo el Padre Héctor que me acompaña el día de hoy. Pues más que me acompaña, pues ya es aquí parte del Atrio, ¿no? Yo creo que de hecho no sé si él me va a pagar regalías a mí o yo a él. Y sugería el tema del significado de los números, pero ahorita en especial el significado del número 40. ¿Por qué 40 días, no? Y es un significado bíblico con mucha profundidad. Estamos hoy, sábado 25 de febrero, 9 de la noche. Miren el propósito. Sé que muchos siguen algún tipo de calendario que proporcionan en sus diócesis o en internet. Hay quienes se han dado la buena tarea, algunas páginas de internet, algunos sitios de cada día mandarles la frasecita del día, las lecturas del día y algún buen propósito. Nosotros estamos tomando de la diócesis, donde en este sábado, se llama sábado después de ceniza, 25 de febrero, tenemos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 28, versículos del 9 al 14, el Salmo 85, y del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. La frase para reflexionar: enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Y el propósito que nos hace es: separa la basura durante esta semana, separaré la basura. Claro que muchos dicen que, pues, ¿de qué le sirve separar la basura si cuando la pones en la basurera la junta toda donde mismo? Pero más bien la clave es de que pueden separar la basura orgánica y la no orgánica, y la orgánica, dejarla en su casa y hacer un poco de composta, que es muy sencillo, ¿no? La puedes poner en una cubeta, en un balde de estos de plástico, ponerla en la azotea, donde al paso del tiempo en la descomposición no haga, no huela mal, que ponga puras cosas, digamos, vegetal, la cáscara de las papas, los desperdicios vegetales, los plátanos, la cáscara de plátano, y al paso del tiempo en ese bote pues se va a empezar a descomponer y a formar una de las mejores cosas para las plantas. Entonces, hacer una pequeña composta con los residuos orgánicos en su casa puede ser un buen propósito para esta semana. Dirán, ¿y qué esto que contribuye al medio ambiente si es apenas un micro? Puntito. Pero tan solo, inclusive si lo hacen con los niños, ir creando la conciencia desde aquí. La cultura. Y la cultura que después se va a ver en otros lugares. Buenas noches, Padre Héctor. Hola. A propósito de este día, separar la basura, en una ocasión escuché una definición, no sé si fue en el Atrio. Cálmate. Puede ser. Que dicen que la basura es basura hasta cuando se revuelve con otras cosas. Entonces, antes hay posibilidad de materia prima, de reciclaje. Saber que mucha gente se ha hecho millonaria con la basura. Uh-huh. Entonces, han transformado con la basura tantas cosas. ¿Te acuerdas cuando el chapopote para el asfalto de las calles en algunos lugares? Tantos inventos. Tal vez podría un día del Atrio, uh-huh, ya de las investigaciones que hay en las redes, uh-huh, ¿cuáles han sido los inventos más sorprendentes de la basura? O tal vez esa tendría que estar el padre Luis Miguel. Un saludos a Miguelón, que por cierto el día de ayer que mandamos saludos al padre Juan Pablo Guario, él nos estaba viendo. Sí, nos estaba viendo. Entonces, ¿y qué te dijo, Padre Héctor? Sí, me dijo, ay, ¿cómo se atreven a ponerme en público? A decir tantas cosas. Vean cómo el Padre Héctor ya se puso rojo. Rojo, más rojo, chispas.
No, este es un diálogo, Padre Héctor, muy interesante en nosotros aquí en esta mesa, pero sabemos que nos acompañan muchos sacerdotes. Claro. Y la gente que nos está viendo sepa lo mismo. Bueno, hay quienes tienen muchas ocupaciones, algunos tienen algunas virtudes y carismas. Y curiosamente este programa nos acompañan sacerdotes. Por lo tanto, pues las oraciones que ustedes piden aquí, la bendición que les damos también es acompañada de muchos otros padres, inclusive religiosas o gente comprometida. Por lo tanto, pues no es un programita de 2 personas. No. Este es un proyecto evangelizador de donde se suman varias voluntades. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy. Con mucho gusto, gracias. Este primer sábado de Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma? Pues viene de 40. ¿Y qué significa el número 40 dentro de la Sagrada Escritura? El número 40 aparece más de 100 veces en la Sagrada Escritura. Más de 100 veces. Uno haciendo particular importancia en algún hecho, algún suceso, narrando, contando, o en ocasiones por las veces que narra o cuenta o explica o retoma algún suceso. Por eso son más de 100 veces. Y el número 40 es un tiempo de prueba, pero también como un tiempo de purificación. 40 días. Cuando pasaste los 40 años, Mata León, ¿cómo fue tu crisis de los 40? ¿Cómo fue? ¿Cómo está siendo? Sí, pues, Dice que había un sacerdote ancianito, ¿no? De unos misioneros y que llegan los jóvenes a platicar con él como una manera de hacer apostolado. Y a uno brillante, estilo Padre Héctor Medina. No, Mata es el más brillante del grupo. Brillante porque me pongo así brillantina, pero brillante dirías el Padre Héctor. Le dice, oiga, padre, pues nosotros estamos jóvenes, estamos chicos, tendrían unos 20 y tantos años, y usted sabe, pues... ¿De ordenados o de edad? De edad, pues, chicos. 28 años para... Eran seminaristas. 27, seminaristas, sí, o padres. No, todavía seminaristas, ya después que era padre lo contaron, ¿no? Y se casaba, mucha gracia. Y de ese estilo, como cuando vas a confesar y la gente te incrimina, puede ser bien curioso, ¿no? Porque... han de saber que algunas personas su manera de contar las cosas es decirte, hacerte partícipe de su plática, pero a la hora de la confesión no se acuerdan, ¿no? Uh-huh. Y no sé si te ha tocado que llegan alguien a confesarse y dice, padre, pues es que no, pues usted sabe, ¿no? Uno es hombre, pues ¿qué le voy a contar a usted? Las tentaciones. Las tentaciones y luego pues las mujeres, pues usted sabe, ¿no? Y yo digo, no, a ver, espere. ¿Se va a confesar usted? Vamos a marcar una raya, no me anda incriminando, ¿no? No me parte de... Pues ¿quién se va a confesar, usted o yo? No, pues usted sabe, ¿no? Y así llegaron estos seminaristas con el padre. Ay, no, Iván, qué risa. Y el muchacho le empezó a preguntar, no, padre, el padre ya estaba ancianito en una cama, ya lo tenían que asistir mucho, ¿no? Y era asombroso pues que a sus casi 92 años el padre pues había sido uno en esa congregación de los más ejemplares y todo, como decíamos ayer, con esa virtud del temple, del temperamento, ¿no? Y un seminarista le dice, padre, pues díganos cómo le hizo, porque ahorita nosotros, pues las complicaciones de la vida, usted sabe, las hormonas, la juventud, las mujeres, usted sabe, o sea, esas tentaciones, ¿no? ¿Cómo le hizo? Y que el padre volteó y le dice, ¿cómo le hice? ¿Cómo le estoy haciendo? Dice, a pesar de que piensan en ocasiones, se acercó un señor y dijo, no, es que cuando veo una muchacha que viene, ¿qué hago, padre? No, pues ofrézcasela a Dios. Pero ¿y si vienen dos? Una para Dios y otra para mí, ¿o qué? Era un señor como de 85 años, ¿no? Sí. Llegan personas y dice, tengo este problema. Pues ¿cuántos años tienes? 35. O te faltan otros 50 años para que sigas luchando con ese problema. Y así podríamos decir el 40, ¿no? A propósito... 40. De las crisis de los 40. La crisis de los 40. Yo cuando iba a cumplir 40 años, en la homilía, me parece que ya en una oportunidad ya lo platiqué aquí. Resulta que les dije, ¿saben qué? Pues ya hoy, al cumplir años, desperté y dije, ya estoy en la crisis de los 40. Y es todo un lío. Ajá.
y una de las monaguillas bien atentas. Se terminó la misa y dijo: Padre, no se haga problema. Si su problema es que se hace una pregunta en la crisis de los 40, brínquese la pregunta, y al brincarse la pregunta, pues ya no tendrá problema. Y así como congelar, ¿no?, la idea, pensar que no voy a preguntarme. Ajá. Y ya se acabaron los problemas, ¿no? Es el pueblo de Israel, por más que quisiera ocultar, tenía que enfrentar. Sí. Y son varios episodios, citas bíblicas en la cual aparece el número 40 como referencia, y decíamos, es un tiempo de prueba, de purificación, o también de ver la perseverancia y la constancia en la cual estaban. Génesis, la primera cita, Génesis capítulo 7, verso 12. Los 40 días del diluvio. Del diluvio. El diluvio. Fíjate que hace poquito salían las primeras lecturas del libro del Génesis y llegó hasta el diluvio en el tiempo ordinario. ¿Y cómo pensaba yo que el Señor decidió purificar el mundo con agua, que es el signo de la vida? Entonces purificó el mundo del mal con un exceso de bien, por decirlo así, ¿no? No lo castigó, sino durante este tiempo de 40 días. Y otra cosa bien interesante que yo reflexionaba durante este día: 40 días encerrado, ¿hasta qué momento salieron? Hasta que encontraron la paz. Sacaban la palomita o el cuervo, la paloma, el pajarito, y hasta que regresó y encontró la paz. Si alguien pregunta, traigo una situación bien complicada en mi vida, por ejemplo, los que están en la cuestión de los vicios, lo tenemos después en otro momento, tengo que ir a un centro de rehabilitación, te tienes que aislar. ¿Cuánto tiempo? El número tiempo 40, suficiente hasta que encuentres la paz. Hasta que envíes un mensaje hacia afuera. Por ejemplo, si estás muy mal con tu familia y todo, y va tu familia a visitarte, y que llegue tu familia y digas, ya siento paz, es esa palomita. En ocasiones uno intenta huir de una problemática, de la violencia, y ¿hasta cuándo vas a regresar? Hasta que ya esté todo tranquilo. En paz. Hasta que esté todo en paz. Como en muchas de las culturas, en la maya, en la cultura acá en el Nayar, con los coras. Bueno, nosotros a casi todos en el Nayar les decimos, son coras, esto, lo otro, pero tienen ellos sus mismas ramificaciones de etnias. Y ellos narran también un diluvio, ¿no? Como sin haber tenido contacto con la Sagrada Escritura, con el cristianismo. Desde antes de la llegada de los españoles, ellos ya coincidían. Los mayas también, cuando vas, el día que te des la oportunidad de ir a Chichén Itzá, ¿ya fuiste, no? Sí, fuimos alguna vez. En grupo. Ahí en el lado donde está el mirador de las estrellas, ¿cómo se llama? ¿Telescopio o cómo? No. El observatorio. Observatorio. El observatorio. Ahí mismo hicieron una sala de cine y van explicando todo la evolución, todo el desarrollo de los mayas. Y ahí narran también un diluvio, como en las diferentes culturas, en la India, los chinos, todas las diferentes narran un momento de que sucedió esto. Aunque ya habíamos dicho en alguna de las ocasiones, y tendremos que repetirlo, seguirlo repitiendo, la Sagrada Escritura no es un libro de historia, aunque narre hechos históricos. Sí. No es un libro de geografía, aunque narre lugares geográficos. No es un libro de ciencia, aunque aparecen hechos científicos. Así podríamos seguir descifrando, pero el primer 40 que aparece en el libro del Génesis, 7:12, los 40 días del diluvio. Aparecerá en Génesis 25:20 que Isaac, cuando se casó con Rebeca, tenía 40 años. Tal vez esa historia de Isaac y Rebeca pudiéramos en otra oportunidad compartirlo aquí en el atrio. Son de esos los amigos del novio, interesante. Pero Isaac tenía 40 años, es decir,
ya estaba medio... No, y que decir 40 años en la Sagrada Escritura, en la edad de una persona... Ahora, en la actualidad, no. En la actualidad, la mayoría de las personas llegan a los 40, pero en aquel tiempo, no, eran muy raros los que llegaban a los 40, por decirlo así. Por ejemplo, cuando se dice las edades de las personas, la de Matusalén, que tenía 800 y tantos años, no me acuerdo... era una manera de decir pues la plenitud de las personas. O bueno, había una mujer que estaba en el templo, decía, era muy anciana, que estaba esperando pues el anuncio de Dios. Es decir, 40 años, la mayoría, el promedio de las personas apenas llegaría, yo creo que a los 40, ¿no? A los 40, a los 50 años ya era una persona como ahorita, alguien que llegue a los 90. Entonces decir pues que alguien se casa a los 40 ha tenido una vida en plenitud, coronada pues, porque el matrimonio también en la Sagrada Escritura se considera como un regalo de Dios. Aparecerá en el Éxodo los 40 años del desierto. Y allí vienen como una serie de 340 en el caso relacionados a Moisés, en el caso de su vida, que vivió 40 años en Egipto, que estuvo 40 años en Madián, ahí viviendo con su suegro Jetro, y los 40 años de liberación del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo aparecen, no, esas etapas de la vida? 40 años en todo el esplendor, con muchos privilegios en Egipto. Después de que mata a un egipcio, debe de huir. A pesar de que tiene tantos privilegios. Son historias que se vuelven a repetir. Y que posiblemente el haber matado al egipcio no le hubiera llevado el castigo del rey o de ahí del faraón, ¿no? Sino está huyendo de sí mismo, de haberse... propia conciencia. De su propia conciencia. Entonces, huye, llega allá, la Sagrada Escritura habla más veces de su suegro Jetro, de que todas las ovejas, los corderos que él pastoreaba, no eran de él, eran de su suegro, que todo lo que tenía que hacer, es decir, cuando vas a un lugar, que llegas y que trabajas y que nada es tuyo, lo único que tienes es lo que llevas en tu corazón. Entonces, 40 años viviendo desterrado. Y ya cuando tiene 80 años, cuando está en el tiempo de la jubilación, ¿el Señor qué le dice? Ahora te toca chambear y con ganas. Todo un desafío a propósito de la jubilación. Fíjate que, perdón que te interrumpa, un poquito del número 40 o las crisis de los tiempos actuales, como decían que en la adolescencia hay una crisis porque tienes que decidir cómo vas a vivir el resto de tu vida, con quién vas a vivir, ¿verdad? Por eso vienen las crisis de la adolescencia, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a casar? ¿Cuál carrera voy a tener? Etcétera. Y como alguien a veces no alcanza a tomar decisiones, quieren expandir la juventud lo más que se pueda. Dice, ay, soy joven, tengo 45 años. No, espérame, ya eres un adulto, casado o sin casar. Y que la crisis de los 40... regularmente se considera hoy en día como la mitad de la vida en una persona para nuestra sociedad. Ya no estás pensando con quién vas a vivir el resto de tu vida, sino con quién vas a estar cuando mueras, con quién vas a morir o de qué manera. ¿Quién te va a acompañar? Ajá, sí. Llegué a la casa de un arquitecto aquí en San Juan. Saludos a Javier. Y se me hizo interesante cómo en el diseño de su casa dijo, a mí ya me tocó cuidar a mi papá, murió en tiempo de la pandemia. Era cuando todavía esas cosas raras no sabían si celebrarle la misa o no, que todavía no, que hasta mañana empieza el veto, ¿no? Por la pandemia, esto, lo otro. Y casi, pues, mi papá casi ya está muriendo, a ver si se muere ahorita para que haya la misa. Para alcanzar a que tenga los servicios litúrgicos. Y que esto, así cuando dices, ay, qué situaciones de aquella de la pandemia. Yo vi cómo llegaron como tipo astronautas, venían del ejército porque él tiene un hermano en el ejército, les mandaron una ambulancia del ejército, vieron, pero no se lo llevaron a Guadalajara porque dijeron, ¿saben qué? Aquí lo tienen muy bien atendido ahorita, por lo pronto, está bien, si no lo llevamos va a estar uno más. Y todavía duró tiempo, así. Y yo me tuve que poner esa vez careta, el cubrebocas N95.
sudando un montón porque ay, el nervio, esto, lo otro, que el virus. Bueno, total, Sí, sí, sí. él preparando una casa y dentro de su casa un pequeñito departamento para la familia que lo fuera a cuidar. Ujú, ujú. Entonces, la pandemia nos trajo que los arquitectos tenían que rediseñar diferente las casas para dejar un cuarto más para los medios de comunicación, Ujú, para ujú. las tareas virtuales, que no hubiera mucho ruido, porque muchos tuvieron que improvisar ahí el comedor, la sala, Sí, 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 sí. todo un desafío. Pero ahora vienen tiempos en el cual tienes tus 40 años y ya Ujú. dices, ¿quién me va a cuidar el resto de los últimos días de mi vida? Mm. No solamente algunas personas piensan en su casa y decir, no, junto en tu casa, dentro, un pequeño departamento para la familia que te va a cuidar, compartía el arquitecto. Situaciones que, porque también antes las familias eran más numerosas y Ujú. había mucha posibilidad, pues que la hermana que no se casó y que le tocaba cuidar al que fuera enfermando, esto, lo otro, a cuando las familias ahora que son tan pequeñitas, que hijo De hecho, único, como que es parte de la crisis familiar, ¿no? Porque en aquel tiempo estaba, como tú dices, bien considerado esto, o que inclusive había una hija, una muchachita que se iba a vivir con los abuelos y ya sabía que, y se iba a vivir prácticamente, o si alguna tía quedaba sola, una sobrina se iba a vivir con ella y ya sabían que eran las dinámicas, ¿no? Que familias grandes, que había alguien que cuidaba a la familia, que se iba para allá. Entonces, pues hoy tenemos las crisis de las soledades, la soledad. la crisis del individualismo, la crisis... Yo pienso que, fíjate, esto es... Se favorecen las soledades porque la tecnología suple cosas que antes no podías hacer. Por ejemplo, hoy puedes tener agua en tu casa, luz eléctrica. Es más, puedes por un teléfono celular pedir el mandado. Y en otros tiempos no. Pues ahora, a propósito de la inteligencia artificial y demás, llegas a la casa y ya enciéndase la luz, Alexa, Sí, sí, sí. ponme música, Alexa, Sí. cuéntame un chiste, Alexa, ¿Eh? ¿cuáles son las últimas noticias, Alexa? ¿Cómo todo eso ha... Dice, llama por favor, Alexa, a tal... Dicen, antes una persona que estaba sola o que tenía algunas limitaciones físicas, No, no, obligatoriamente eh, necesitaba ah, de alguien, y ¿verdad? ahora con la tecnología, ¿cómo apaga la... Antes, me pueden encender la televisión, me pueden Y fíjate, llamar, si lo pedir. pensamos de otra manera, qué curioso, tenemos más tecnología, hacemos cosas más fáciles y nosotros mismos, así como hay tecnologías que dejan gente desempleada, nos estamos desnecesitando, permítame la palabra, de los demás, ¿no? Y eso nos está arrojando primero, a lo mejor que la vanidad se nos lleve y dice, no, yo soy autosuficiente, no necesito nada, me traen el mandado aquí, es más, compro comida ya hecha, hay luz, hay agua, etcétera. Y antes era necesidad, en humildad decir, necesito de que alguien venga. Pero esa misma tecnología a lo mejor está desnecesitando y decir, ¿sabes qué? Qué ganas de que necesitáramos otra vez más de los demás, porque también el que da un servicio se siente, o sea, por ejemplo, Feliz, pleno, si un por muchachito servir. le tocaba traerle, vamos imaginándonos, le tocaba todos los días en la mañana ir a traer 2 baldes de agua para sus abuelos, pero era la oportunidad de él hacer la caridad, ¿no? Ahora, pues los abuelos ya no necesitan del nieto que les traiga el agua porque ya está ahí. Es como una metáfora. ¿No será así que nos estamos autoexcluyendo y que no hemos inventado? Claro, es bueno que tengamos la tecnología, pero que no nos estamos inventando nuevas formas de ocuparnos y de ayudarnos. Se supone que tenemos más tiempo libre en estos momentos o en este tiempo, pero como que no hemos sido tan inteligentes en emplearlo para emplearlo entre nosotros, ¿no? Pues esa frase, no sé quién la dijo, tendremos que, la tarea, dice, el ser humano ha querido dominar el cielo y vuela en el avión, ha querido dominar y vencer el furioso mar y navega o el submarino, ¿no? Ujú. Pero todavía no hemos aprendido
a convivir, a ser humanos. Que se supone que la tecnología y todo lo que va aprendiendo era para que el ser humano también tuviera una capacidad mucho más de humanidad, Sí, de hermandad. Cuando martirizaron o mataron a estos 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua, que algunos ya los tienen medios olvidados, por así decir, quien nos compartía, que estuvo ahí presente platicando con aquellos matones, nos decía: me he dado cuenta que hemos llegado a la dificultad más grande, imperiosa, de ser humano. Porque puedo decir, yo soy Héctor, yo soy sacerdote, tal vez puedo tener otra licenciatura en arquitectura, tú en medios de comunicación, como los roles o títulos. Los roles. Pero decir y ser humano se nos olvidó. Por eso la violencia, por eso el robo, por tantas cosas que al ser humano se le ha olvidado su hermano. Conquistamos el exterior y no conquistamos el interior. Es uno de los desafíos que todavía le debemos a la humanidad. El ser humano no le alcanza todavía para comportarse y tener el sentido común, una espiritualidad más fortalecida. Es que en todo, en los idiomas, siempre vas teniendo un avance cada vez más, ¿no? En el caso cuando aprendiste ruso, ¿con qué iniciaste? ¿Qué fue lo más importante que dijeras? Ya conjugué el verbo ser. También exactamente, estaba pensando en eso. Ser, lo primero que aprendes es el verbo to be, el verbo ser, el verbo to be, ¿no? En inglés. Pero en otros lugares lo primero que aprendes a conjugar es ser, ¿verdad? Soy, ¿quién soy? Yo me llamo, ¿qué hago? ¿Dónde vivo? Etcétera. Todo lo relacionado. Yo me llamo, no se dice mi nombre es, porque acuérdate del nombre que le pusieron de apodo a aquel ex seminarista, hermano del padre Alonso, el Yome. Porque alguien se va a presentar en un lugar y dicen, bueno, yo me llamo Héctor. Y así no se dice. Seguido yo les digo a los equipos con los que traigo, si hay una dinámica de presentación, por favor, no digan yo me llamo, que mi nombre es... No, aunque en comunicación, pues, en cada lugar y cada lenguaje es correcto decir las cosas de una manera o de otra. Por ejemplo, en el idioma ruso siempre vas a decir, a mí me llaman. Tú nunca vas a decir mi nombre es, ni mucho menos. ¿A mí me llaman? Siempre vas a decir a mí me llaman, fulano de tal. En la referencia a lo otro, ¿no? O nunca vas a decir yo necesito, sería lo mismo. En otros idiomas, como en el ruso, va a decir para mí es necesario, ¿qué? O sea, tú te pones como segunda persona, para mí es necesario que tú vengas a hacer esto. No necesito, yo necesito que me ayudes. Del italiano a mí se me hacía muy interesante. Y en mi caso, como alteño, esta región de Jalisco, no le batallaba tanto a los pleonasmos que tenemos. Eso está muy bonito, bien bueno. Y en el idioma italiano, así es, molto bello, mucho bonito, sí. Sería la traducción. O el ruso la negación doble, no quiero que no vengas, ¿no? No quiero que no vengas. En el caso de los peruanos, saludos cordiales a los peruanos. No sé si hoy habría venido alguno al atrio, pero en el caso de los peruanos había unas frases que no me entendían. La palabra en el caso de ocupado. Ocupado y necesitar. Es un lugar que está algo ocupado. Que ocupa un espacio en un lugar. A cuando tú lo dices en la cuestión del tiempo y te decían, es que padre, no lo entiendo. Fíjate que eso es algo muy común de la región de los Altos de Jalisco. Nosotros ponemos como sinónimo ocupar y necesitar. Ocupo que vengas. Y te dicen, ¿cómo que ocupo? Ocupo es algo que está ocupando un lugar, ¿no? Exacto. Dice, no, necesito que vengas. No, se dice necesito que vengas y no ocupo que vengas. Pero nosotros lo entendemos. Necesitas de cuando decía, ¿le puedes llamar a Sergio? Y ellos llamar es
por el teléfono. Ajá, ajá. Es háblale, Hablar. Ajá. dile. Ajá, ajá. Ok. Entonces, llamar. Llámale por favor a... Y te decían... sí, Bueno, los gajes del Bueno. oficio en cuestión de los idiomas. Y eso Sigamos a con los propósito números 40. de los 40, dice, la crisis de los 40. Ajá. Cuando estás con la necesidad de aprender mucho para ser no alguien importante, sino no ser tan ignorante o qué sé yo, Ujú, y descubres que después de los 40 ya se te empiezan a olvidar muchas cosas. ujú. Dice, por más que había aprendido, ahora Se me está olvidando. ya se me acabó lo que aprendí. Ujú. Pero como, bueno, llevábamos estas citas bíblicas, el Génesis 7:12, los 40 días del diluvio, a los 40 años se casó Isaac, ahí por los que todavía no tienen 40, digan, ay, ¿Tienen quiero esperanzas? la vocación de Isaac, cuando se casó con Rebeca, los 40 años que Moisés vivió en Egipto, los 40 años en Madián, que ya estaba esperando él la jubilación, Ujú. cuando el Señor lo llama y le dice, hey, ven, Su nueva te misión. tengo otra misión. Y ¿Cómo? uno- y la gran misión. Pero cómo Dios llama y vuelve a llamar, Ujú. y enseguida lo volvió a llamar, ¿no? Lo llamó a la vida, se escapó de que fuera muerto, los soltaron ahí en el río Nilo, lo recuperaron, la nodriza, la madrastra lo alimentó, que al final era su madre. Ujú. Vivió 40 años en Egipto de una manera con muchos privilegios y beneficios. Huye, se va a lo más rústico, a no ser nadie allá, de modo que una oveja te conozca, un cordero. Y bueno, hay ovejitas que sí te reconocen mejor Sí, que, sí te reconocen, que pero los- pues... como los perritos o demás. Y después la llamada 40 años a liberar al pueblo Ujú. y llevarlo por el desierto, su gran misión. Sí. Los 40 días en el Sinaí, Moisés bajó con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Deuteronomio 9, 9, 11. Los 40 días en el libro de Números, capítulo 13, verso 25, cuando manda Moisés a unos espías antes de llegar a la tierra prometida, a Canaán, para que dijeran y vinieran qué habitantes había. ¿Te acuerdas que decían, no, están muy grandes? No, son unos gigantes. Son unos gigantes. Ajá. ¿Qué cultivaban? ¿Cómo estaban? ¿De qué manera iban a llegar a la tierra prometida? Ujú. Interesante cómo Dios les promete una tierra que ya está ocupada Ajá. y pues así se las gasta Dios. Sí. Y van esos espías por 40 días. En el número de Deuteronomio, capítulo 25, verso 3, habla sobre el castigo supremo que había de 40 azotes. 40 latigazos. 40 azotes, 40 latigazos. Ajá. ¿A ti cuántos te alcanzaron a dar tu mamá o tu papá? Ay, pues esa chancla voladora de las que todos sabemos. ¿A ti sí eran te dos- dieron un chanclazo con la chancla voladora? Yo creo que sí, en algún momento No, sí. Cuando... Porque me parece que aquí en San Juan de los Lagos es más usada. Sí sería bueno hacer una Una encuesta. ahí en los del atrio. ¿A quién sí le dieron Un chanclazo. chanclazo? A mí más bien mi mamá un pellizco. Saludos a Sí, doña por eso Raquel. tú estás desquitando los pellizcos con la gente, ¿verdad? Hasta yo no sabía, hasta que a mi hermana Marianita, saludos, a la menor, un día en un paseo le di un pellizco, volteó y me dijo, Héctor, igualito que mi mamá. Y dije, chispas, las herencias. Las herencias. Échale la culpa. 40 azotes como un castigo más crueles. En la primera carta de Samuel, capítulo 17, verso 16, 40 días que Goliat desafió al pueblo de Israel Ujú. hasta que lo venció David. Pero estuvieron 40 días, ahí narra la escritura. 40 años que reinó David, Primera de Reyes 2:11. 40 años que Salomón reinó, Primera de Reyes 11:42. Los 40 días del profeta Elías que ayunó, que escapó.
Ujú. Y esa frase que para mí sigue siendo tan impresionante: levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Ay, híjole. Levántate y come. Ajá, ajá. La crisis, la debilidad, el ayuno, la depresión. Alguien que está deprimido no tiene hambre, no le sabe a nada, Ujú. Ya ni come. ya no come. Y diría mi abuelo, don Teodoro, que vivió 99 años, decía: mijo, sean más listos, recuerden que el día que dejen de comer se van a morir. Y mi abuelo solamente un día dejó de comer y dijo mi mamá: y creo que ya se va a morir. Y sí, al día siguiente se murió, porque era de buen apetito. Yo digo, ¿de dónde salí? Pero Pues, la herencia, las herencias de los hay unos abuelos. que comen mucho para el camino, pero no caminan. Pero esa frase ahí, los 40 días de ayuno del profeta Elías: levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. ¿Cómo? Alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la Eucaristía. ¿Cuántas veces estaremos de ayuno? No, una buena confesión, un acto de humildad, decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, a propósito de la Cuaresma. Los 40 días que anunció Jonás que Nínive sería destruida. Jonás capítulo 3 verso 4. Es uno de los episodios que a mí también me han fascinado, uno de los episodios magníficos en el cual descubres cómo Jonás va, le hace caso a Dios, empieza a decirle a Nínive: si no se arrepienten, Nínive será destruida en 40 días. Y luego cuando va y se sube allá al acantilado a ver, nace por ahí una pequeña higuera que le hace después sombrita. Y está esperando casi como con unas palomitas. Vamos a quemarnos aquí la destrucción de Nínive, ¿verdad? Nunca en 3D, con efectos especiales de Como sonido. cuando hay los fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Te sientas a ver cómo explota el castillo. Yo en mi ignorancia también, cuando estuve en Italia, en la isla Sicilia, y que explotaba, hacía erupción el volcán Etna, también íbamos a una colina que se miraba, no estaba tan cerca el volcán, pero íbamos en la noche y una botella de vino, unos quesitos, un prosciutto, un jamón serrano, unas de estas aceitunas, como viendo si fuera un espectáculo, un castillo, fuegos artificiales, ¿no? Y así también Jonás, viendo a ver a qué horas, le faltan 2 días. Dios iba a hacer venganza de Nínive. Cuando llegan los 40 días y no pasó nada, y se enoja Jonás y dice: no, ya sabía que tú eres un Dios misericordioso y que no los ibas a destruir. No, yo por eso no te quería seguir, porque ya te conozco. Y lo hace secar. Ese arbusto que tenía se seca. Y después viene enojado con Dios: ¿por qué me has secado lo único que tenía? Me ayudaba, daba sombra, Y ella dice: si tú te encariñaste con esa hierba que ni fruto da, ahora yo a mis hijos, el amor que les tengo, la misericordia. 40 días que Jonás predicó, y uno como predicador también dices: ¿qué fue lo que les dijo? Que sí se arrepintieron. Uno, por más que les dice a la gente: échenle ganas, ya, compórtate, vamos agarrando sano juicio. Por más que le digas: en 40 días algo va a pasar en tu vida. No se asustan. Necesitamos otro Jonás. Otro Jonás que venga y les diga que no solamente me los asuste, sino sobre todo que hubiera una buena conversión. Lucas capítulo 2 verso 22. 40 días del nacimiento de Jesús. ¿Qué sucedió? La presentación al templo, que es el 2 de
febrero. Bueno, nosotros la celebramos en el 2 de febrero. 2 de febrero, Ujú. que serían 40 días después del nacimiento. Y Mateo capítulo 4, verso 2. Los 40 días que pasó Jesús en el desierto, que el evangelio del día de mañana habla sobre las tentaciones. Como si quieres vencer una tentación, primero trata de vencer tu panza, el apetito. Por eso con el ayuno. Es uno de los métodos que la iglesia, en la tradición y En el su sabiduría. magisterio, su sabiduría como iglesia, sigue marcando el ayuno. No se puede decir ya, se acabó. ¿Recuerdas aquella película? Creo que también ya le hemos dicho aquí más de 3 veces. El milagro, ¿qué? Aquella de Pi. La película aquella de hindú, de una aventura extraordinaria. Tiene diferentes nombres, ¿verdad? La historia de Pi, que es este tipo que naufraga mucho tiempo con un tigre. Y que muchos, el spoiler, ¿no? Que le preguntan por qué, pues si podías, de hecho él rescata al tigre alguna vez de que se ahogue, dice, ¿por qué no, si tenés posibles, por qué no matas al tigre, no? Si él te va amenazando de comer, dice, no, pues porque el estar alerta me mantiene vivo. Esa es una frase, ¿verdad? Gracias al tigre que está despierto, vivo, me ayuda, está despierto. Es ese desafío de... En ocasiones hay personas que te incomodan, que te hacen batallar, pero después descubres, gracias a ellos crecí. Cómo en aquella adversidad te ves retado, sí. ¿Qué capacidad tienes? Y es cuando das un resultado. Que es diferente que alguien diga, ya ves, el ser malo te va a hacer a ti más bueno, entonces estoy haciendo un bien. Déjate fastidio. Como un tal compañero del seminario muy fastidioso que dices... ya no te conociste. Pero sí, como 40 días que Jesús pasó en el desierto. Estas serían las que hoy traía para compartir. Esperemos que puedan ser de la ayuda y que dentro de la meditación y conocimiento de la Sagrada Escritura sigamos caminando, avanzando en esta Cuaresma, que es el propósito. Sobre todo que es pedagógico, pues los periodos de tiempo aquí puestos en número 40, por ejemplo, el tiempo que duró en el caminando por el desierto el pueblo de Egipto después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel. Claro. Es que bueno, bueno que te diste cuenta tú mismo, porque luego puedes decir cosas que dices... Y van a decir, padre, ¿qué nos está diciendo, verdad? 40 años. Cuando es un trayecto que si alguien se va caminando, ¿en cuánto tiempo lo haría? En línea recta. No, podría haber sido muy, muy rápido. Sí. Pues, entonces... Cuestión de 1 o 2 años en todo caso, ¿no? Pero la cuestión no era el tiempo que Dios quería... el tiempo que ibas a tardar en llegar en tal lugar, sino el tiempo espiritual que te necesitabas para purificarte. Por eso dicen, Dios los trajo dando vueltas allá antes de llegar, porque Dios no quería solamente, 40 años, porque es muy largo el camino. El camino externo regularmente es mucho más corto que el camino interno. Bien fácil. ¿Qué tan lejos estás tú de perdonar a alguien que te ha ofendido? ¿Qué tan lejos? Fíjate la palabra de la distancia, porque puedes decir, tan lejos como ir caminando 5 o 10 cuadras si vives en el mismo pueblo o en diferentes ciudades, como 2 horas en auto. Es más fácil recorrer esas 2 horas en el auto que recorrer el camino del corazón para encontrarte con alguien. Otra película muy bonita. Alguien ha dicho, espérame, a propósito del perdón y la distancia, alguien ha dicho, no, para mí esa persona ya murió. Ya entonces, no es mi hermano, ya está muerto, ¿no? Sí me encontré con una chava que decía, padre, es que yo vivo en el mismo cuarto que mi hermana y tenemos 4 años que no nos hablamos. Híjole, 4 Y yo digo, imagínate, para mí es impensable estar con alguien y no hablar, no saludar, no perdonar. Tú hablas hasta por los codos, a ti te hace falta poquitos silencios. Pero sí, como en ocasiones... Alguien puede estar muy cerca de alguien, pero a la vez lejísimo. Físicamente cerca, pero muy lejos emocionalmente,
espiritualmente, en algunas dimensiones del ser humano. Hay una película muy, muy bonita, un poquito viejita. Les voy a deber el nombre, si alguien se lo sabe, lo pone Sí, por pues aquí. vamos a tener que investigar. O tener aquí un asistente, ¿verdad? Es que no Para tenemos que un asistente que nos esté que- buscando y nos diga y nos ponga ahí los títulos. O alguien que sea sábelo todo. Sí, como un solo que pongamos aquí la inteligencia artificial, ¿no? Más que luego nos entretenemos viendo. Esta película trata de dos hermanos que están enojados y tienen mucho tiempo enojados, viven en diferentes pueblos y los dos pues ya están muy enfermos. Entonces de repente a un hermano le dicen que el otro hermano pues está muy enfermo y que ha estado en el hospital y a punto de morir. Y decide ir a visitarlo, pero no tienen qué, ni tiene quien lo lleve. ¿Y sabes qué vehículo decidió tomar para ir a visitar al hermano? Una bicicleta. Una podadora. Una podadora. Una podadora de estas de pasto, ¿no? Y pues tú sabes a qué velocidad camina una podadora. Entonces la película muestra todas las peripecias para pero ir. como un tractorcito. Sí, un tractorcito, esos pero que te podadora. subes, Pero que podadora. es podadora. Ya. Le hace una especie de adaptación y en ese se va a visitar a su hermano, que para hacer una podadora pues eran muchos kilómetros, pasa días. Interesante, porque le llegan a ofrecer, hay gente que sí le llega a ofrecer llevarlo con su hermano, pues en un auto rápido, ¿no? Perdón que les adelante cositas de la película. Búsquenla, creo que inclusive está en el YouTube ya gratis, porque es un poquito viejita. Y en parte lo que él dice es que necesito hacer este viaje porque es un viaje que me va purificando, es un recorrido que yo mismo tengo que hacer y las peripecias que estoy pasando me van purificando en el corazón. Pienso, muchos de los peregrinos que vienen a San Juan piensan lo mismo. Este viaje que yo pudiera hacer en un auto, necesito hacerlo a pie, porque no se trata de la distancia, en hacerla más rápido, la distancia física, sino el camino del corazón, ¿no? No, Mata, ya. Ya con eso. Apaga la luz y vámonos. Ya con eso que se quede. Esa frase anótala, por favor. Sí, entonces que en esta cuaresma no se trata de los 40 días que alguien pudiera decir, vamos a hacer todos los sacrificios, por ejemplo, del calendario. Voy a buscar todo lo que dice el calendario voy a hacer todos los sacrificios en un día. No se trata de un camino del corazón y esos caminos del corazón requieren tiempo, requieren momentos, requieren silencios. Momentos. Y requieren porque haz de cuenta que tú puedes planear y decir, en 15 minutos salgo, pero sales afuera y descubres que hay un auto parado en tu cochera. ¿Eso qué te hace decir? Pues te dice, espérate tantito, ahorita no vayas porque no te puedes ir. O quiere uno viajar a tal lado y la llanta está ponchada. Hay algunas maneras de expresiones en el cual dices, por más prisa que tengas. Recuerdo que en una ocasión necesitaba llegar a celebrar una misa. No le digan al padre Ildefonso, porque era de allá actualmente de su parroquia. Y padre, que ella viene, sí, ya voy, pero fíjate que la llanta se ponchó. Pero ya voy. Entonces, de ser la misa a las 5 de la tarde, les dije a las 6, por lo de la demora. Ya venía en la autopista cuando a uno se les ocurrió chocar. No te creas. Hubo un accidente y me quedé atrapado. Y ya les dije, ¿saben qué? Les propongo que se pongan a rezar el rosario porque no voy a llegar. ¿Por qué, padre? No, es que está la autopista. Todos los que estamos dentro de la autopista estamos atorados y no podemos salir. Pues haga una cosa para... No, pues ya es cuando el mismo, más que destino, la providencia, así hay que decirlo, cuando la providencia te dice, quédate, estate quieto, no te muevas, porque no se puede hacer de otra manera. ¿Cómo se llamó la película? Una historia verdadera. Una historia verdadera. Una historia verdadera. Muy buena. Una película ya viejita. Por aquí les voy a poner, no sé si podamos poner, yo creo que sí copiar la imagen del cartel. Fíjate que... ¿Hace cuántos años la viste tú, Mata? Fíjate que la vi hace poquito porque estaba leyendo un libro de un padre que precisamente la recomendaba mucho. Recomendaba esa película como un momento
de esto, de la reconciliación que a veces requieren tiempo. No pude poner aquí la imagen. Búsquenla así como se llama Una historia verdadera. Tiene premios. Ganadora de muchos premios, dos ancianos. Entonces también uno de los buenos propósitos de la Cuaresma es ver buenas películas, ver buen cine. Si alguien no tiene ideas de qué películas ver, métanse a una página de internet y pongan 10 mejores películas con mensaje católico o 10 mejores películas de promoción de valores. Hay muchas páginas que les van a decir eso. Bueno. Se nos fue el tiempo rapidísimo, señor Medina. Vámonos. Este fue otro programa de 15 minutos que dimos en 45. Ya. Bueno, ya en 50. Agradecemos mucho a los que se conectan. Saludos aquí a los que conocemos en persona. Y a los que no. Que vemos por ahí en la calle. A los que nos hemos de conocer en algún momento y que digan, padre, yo me acuerdo de usted porque lo vi en el atrio. El gordito de las tortas. Y porque escuché su voz. Ojalá que los ejemplos les sirvan de cosas buenas o interesantes. Y bueno, pues nos veremos el día de mañana. Dios nos preste vida. La hora, quién sabe todavía. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo aquí yo y el señor Medina y quienes otros invitados puedan. Pásenla bonito. Hoy te toca bendición a ti, Padre. Bueno. En la noche de hoy. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que pasen feliz noche. Nos veremos en la próxima. Pronto. Pronto. ¿Qué es pronto en italiano? En italiano es